Aquella noche de 168, un astrónomo danés descubrió algo que cambiaría todo para siempre. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave crujido del telescopio mientras Christian Fabricius ajustaba las lentes con manos temblorosas. Algo no encajaba en sus observaciones de los satélites de Saturno. Llevaba semanas vigilando esas lunas distantes, anotando cada movimiento en su cuaderno de cuero gastado. Pero los números no tenían sentido. Las lunas aparecían antes de lo esperado, cuando la Tierra se acercaba al gigante anillado, y se retrasaban cuando se alejaba. ¿Por qué? El olor a cera de vela llenaba el observatorio. Las sombras danzaban en las paredes de piedra, mientras la luz parpadeante iluminaba los cálculos dispersos sobre la mesa. Afuera, el viento nocturno susurraba entre los árboles, como si el universo mismo intentara revelar sus secretos. Fabricius se frotó los ojos cansados. Había una sola explicación posible, una idea que desafiaba siglos de creencias humanas. La luz no era instantánea. Durante milenios, la humanidad había asumido algo que parecía obvio. Cuando abres los ojos cada mañana, ves todo al instante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la luz necesitaría tiempo para viajar? Parecía tan natural creer que la visión era inmediata como creer que el aire que respiramos está simplemente ahí. Pero aquella noche, mirando las lunas de Saturno a través de su telescopio primitivo, Fabricius comprendió la verdad. La luz viajaba, tenía velocidad. Pero entonces, ¿qué más de lo que creían saber sobre la realidad era una ilusión? En su pequeño estudio, rodeado de pergaminos y mapas celestes, Fabricius comenzó a calcular. Si las lunas aparecían más temprano cuando la Tierra se acercaba a Saturno, significaba que la luz de esas lunas recorría menos distancia hasta sus ojos. Y si aparecían más tarde cuando la Tierra se alejaba, la luz tenía que recorrer más espacio. Era simple, era elegante, era aterrador. Con herramientas rudimentarias, un telescopio de lentes imperfectas, relojes que se adelantaban o atrasaban según el clima, mediciones de distancia basadas en estimaciones antiguas, este hombre calculó algo extraordinario. La luz viajaba aproximadamente 220.000 kilómetros por segundo. La pluma rasguñaba el papel con un ritmo hipnótico. El reloj de péndulo marcaba los segundos con su tic-tac constante, como el latido del tiempo mismo. Una vela se consumía lentamente en la esquina, proyectando sombras largas que parecían estirarse hacia el infinito. Hoy sabemos que la velocidad real es de casi 300.000 kilómetros por segundo, pero en 1678, con instrumentos que hoy consideraríamos primitivos, Fabricius había llegado asombrosamente cerca de la verdad. Pero su descubrimiento planteaba preguntas más profundas, más inquietantes. Si la luz necesitaba tiempo para viajar, entonces todo lo que veían los humanos era el pasado. Las estrellas en el cielo nocturno ya no estaban donde las veías. El sol que calentaba tu rostro cada mañana había emitido esa luz 8 minutos antes. Todo era una ilusión temporal, pero lo que Fabricius no sabía aquella noche era que su descubrimiento era solo el comienzo de algo mucho más extraño. Imagina por un momento que estás parado bajo un cielo despejado, mirando las estrellas. Crees que estás viendo el universo tal como es en este instante, pero no es así. Esa estrella brillante a tu derecha, su luz partió hace 4 años. La nebulosa tenue que apenas distingues te muestra cómo era hace 1000 años, y esa galaxia distante capturada por los telescopios más poderosos es una fotografía de hace millones de años. El aire nocturno es fresco y silencioso. Las estrellas parpadean como velas antiguas. El olor a hierba húmeda se mezcla con la tranquilidad de la noche. Todo parece eterno, inmutable, pero es solo una ilusión. Los científicos que vinieron después de Fabricius comenzaron a comprender algo perturbador. Vivimos en un universo donde el presente no existe realmente. Todo lo que percibimos son ecos del pasado, fantasmas de luz viajando a través del vacío. Tú mismo, en este momento, mientras escuchas estas palabras, estás experimentando el pasado. La luz de la pantalla que ves tardó una fracción infinitesimal de segundo en llegar a tus ojos. No ves el presente, nunca lo has visto. Pero si todo lo que vemos es el pasado, entonces, ¿qué es realmente el presente? ¿Existe siquiera? Pasaron décadas. Los científicos refinaron las mediciones de Fabricius, construyeron instrumentos más precisos, telescopios más poderosos, relojes que podían medir fracciones de segundo. En 1849, un físico francés llamado Hippolyte Fizeau realizó un experimento que parecía sacado de un cuento. Colocó una rueda dentada giratoria entre una fuente de luz y un espejo lejano. La luz pasaba entre los dientes de la rueda,
Viajaba hasta el espejo, rebotaba y regresaba. El laboratorio estaba en penumbra. El zumbido de la rueda giratoria llenaba el espacio, un sonido mecánico y constante que parecía medir el latido del universo mismo. Ajustando la velocidad de la rueda, Fizeau podía calcular exactamente cuánto tiempo tardaba la luz en hacer ese viaje. Y así, en un sótano oscuro de París, midió lo que parecía imposible, la velocidad de algo que los antiguos creían instantáneo. Su resultado, 313.000 kilómetros por segundo, increíblemente preciso para su época. Pero cada respuesta generaba nuevas preguntas. Si la luz tenía una velocidad límite, ¿qué la limitaba? ¿Por qué no podía ir más rápido? ¿Qué ley del universo establecía ese número específico? Y más importante aún, ¿qué pasaría si pudieras viajar a esa velocidad? ¿Qué verías? Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. Los científicos continuaron refinando sus mediciones, pero algo más profundo comenzaba a emerger de esos números. La velocidad de la luz no era simplemente un dato curioso sobre cómo viaja la iluminación. Era una constante fundamental del universo, un límite absoluto, una ley que nada podía violar. En los observatorios de todo el mundo, telescopios apuntaban hacia el cielo nocturno. El silencio de esas noches era profundo, interrumpido solo por el ocasional susurro del viento y el distante ulular de búhos. Las estrellas brillaban con su luz antigua, guardianas de secretos que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Y entonces llegó Albert Einstein. En 1905, un joven empleado de oficina de patentes publicó un artículo que cambiaría todo. Propuso algo radical. La velocidad de la luz era la misma para todos los observadores, sin importar cómo se movieran. Esto significaba algo imposible de creer. Si tú viajas en un tren a gran velocidad y enciendes una linterna, la luz de esa linterna no va más rápido que la luz emitida por alguien parado en el andén. Ambas luces viajan exactamente a la misma velocidad, 2099,879 kilómetros por segundo. Pero si eso es cierto, entonces algo más tenía que cambiar, algo que nadie había imaginado. Así está bien el estilo y formato. Continúo con el resto del guión. Fue un descubrimiento verdaderamente revolucionario, pero solo el comienzo de una épica odisea cósmica que transformaría para siempre nuestra comprensión del universo. Si disfrutas desentrañando los secretos más profundos de nuestro vasto y misterioso universo cada noche, no olvides darle me gusta al vídeo, ya que eso impulsa enormemente el crecimiento de este canal. Si estás listo para este viaje hacia lo desconocido, zarpemos juntos. El despertar de la conciencia cósmica. Imagina despertar cada mañana en tu habitación familiar. Al abrir los ojos, el mundo entero se revela ante ti de forma aparentemente instantánea, sin retrasos perceptibles, sin esperas, sin ninguna sensación de que algo esté viajando desde los objetos hasta tus ojos. Todo simplemente está ahí. Precisamente esta aparente inmediatez, esta sensación tan natural y cotidiana, engañó a la humanidad durante siglos incontables. ¿Qué pasaría si te dijera ahora mismo que este momento tan ordinario, tan completamente mundano, esconde en realidad uno de los mayores secretos del cosmos? Un enigma tan profundo que, cuando finalmente fue revelado, sacudiría los mismísimos cimientos de nuestra comprensión de la realidad. El error milenario. La luz como fenómeno instantáneo. Durante miles y miles de años, más de 2 milenios completos, incluso las mentes más brillantes y privilegiadas de la humanidad se aferraron tenazmente a una idea que hoy nos parece completamente absurda, que la luz se movía de manera absolutamente instantánea, sin ningún tiempo de viaje en absoluto. Platón, una de las figuras filosóficas más influyentes de toda la antigüedad clásica, lo creía firmemente sin ninguna duda. Para él, la luz no era en absoluto un fenómeno de movimiento o propagación, sino simplemente un estado binario, presente o ausente, activado o desactivado, sin transición temporal alguna, sin ningún tiempo de viaje entre la fuente y el destino. Esta concepción filosófica dominó completamente el pensamiento científico europeo por casi 2000 años consecutivos. Detente un momento completo a considerar esto con cuidado. Cuando enciendes una antorcha o una vela en una habitación oscura, la estancia parece llenarse de luz de forma absolutamente instantánea. No hay ningún retraso perceptible para el ojo humano, ninguna propagación visible que nuestros sentidos limitados puedan detectar. La luz parece, de hecho y para todos los propósitos prácticos, completamente instantánea. Incluso Galileo Galilei, el padre de la ciencia experimental moderna, intentó con gran determinación medir la velocidad de la luz en el siglo XVII mediante un experimento ingenioso pero primitivo, enviando señales con linternas entre colinas distantes en la campiña italiana, junto a un asistente de confianza.
El resultado de este valiente esfuerzo fue un fracaso absolutamente rotundo. La velocidad de la luz era simplemente demasiado colosal, demasiado incomprensiblemente rápida para sus métodos primitivos y las limitaciones de la percepción humana. Sin embargo, algunos visionarios aislados sí dudaban de la sabiduría convencional. El erudito persa Ibn al-Haytham, conocido en Occidente como Al-Hazen, ya intuía brillantemente en el siglo XI que la luz debía necesariamente tener una velocidad finita, basándose en sus revolucionarios estudios sobre la óptica y la naturaleza de la visión. En contraste directo, el filósofo y matemático francés René Descartes se opuso vehementemente a cualquier sugerencia de que la luz tuviera velocidad finita. Para él, en su sistema filosófico meticulosamente construido, la luz absolutamente debía ser instantánea. De lo contrario, argumentaba con pasión, el universo entero colapsaría en paradojas insolubles y contradicciones lógicas devastadoras. ¿Quién tenía razón en este debate que se extendió por siglos? La respuesta definitiva provendría finalmente de una dirección completamente inesperada, de un observatorio astronómico que estudiaba no la luz misma, sino los movimientos de cuerpos celestes distantes. Christian Fabricius y la revelación de cientos. El astrónomo danés Christian Fabricius no era en absoluto un revolucionario por naturaleza o inclinación. Era un hombre metódico, paciente, dedicado a la observación cuidadosa más que a la especulación audaz. En 1678, trabajando diligentemente en el Observatorio Real de Copenhague, estudiaba algo aparentemente trivial y rutinario, los satélites de Saturno, esas pequeñas lunas que orbitan el majestuoso gigante anillado. Su foco principal de atención era Titán, la luna más grande y prominente de Saturno, que completa una órbita completa alrededor de su planeta madre cada 15 días y 22 horas, con precisión casi perfecta. Fabricius registraba con meticulosidad obsesiva cada detalle observable. ¿En qué momento exacto desaparecía Titán detrás del disco de Saturno? ¿Y en qué momento preciso reaparecía del otro lado? Estos eclipses y ocultaciones seguían un patrón matemáticamente predecible, al menos en teoría astronómica clásica. Pero Fabricius, con sus ojos de águila entrenados por años de observación nocturna, notó algo profundamente extraño, algo que eventualmente sacudiría los pilares fundamentales de la física. Los eclipses de Titán no siempre ocurrían exactamente a tiempo, según las predicciones matemáticas más precisas disponibles. Cuando la Tierra estaba más cerca de Saturno en su órbita elíptica alrededor del Sol, los eclipses de Titán parecían consistentemente adelantarse varios minutos. Cuando la Tierra se encontraba en el punto más lejano de Saturno en su trayectoria anual, los eclipses se retrasaban de manera igualmente consistente. La diferencia acumulada no era en absoluto insignificante o despreciable. Podía alcanzar hasta 18 minutos completos a lo largo de un año terrestre completo. Para muchos astrónomos contemporáneos de Fabricius, esto era simplemente un molesto error de medición, una imperfección en los instrumentos o en las tablas astronómicas, algo que debía ser corregido mediante mejores observaciones futuras. Pero Fabricius, con su mente aguda y abierta, vio mucho más allá de la explicación superficial. Su explicación fue tan elegante en su simplicidad como revolucionaria en sus implicaciones. La luz procedente de Saturno necesitaba tiempo finito para viajar a través del vacío del espacio hasta llegar a la Tierra. Cuando la Tierra estaba más cerca de Saturno en su órbita, la luz tenía una distancia significativamente más corta que recorrer a través del espacio interplanetario. Cuando estaba más lejos, la luz tardaba correspondientemente más tiempo en completar su viaje. El retraso observado no era en absoluto un error de medición o una imperfección instrumental. Era la prueba irrefutable, matemáticamente demostrable, de la velocidad finita de la luz. Basándose meticulosamente en las distancias conocidas en esa época entre la Tierra y Saturno, que aunque imperfectas eran razonablemente precisas, Fabricius calculó cuidadosamente que la luz viajaba aproximadamente 220.000 kilómetros por segundo. Su estimación no era perfecta según los estándares modernos. Hoy sabemos con certeza extraordinaria que la cifra exacta es de aproximadamente 299,792 kilómetros por segundo en el vacío perfecto. Pero considera cuidadosamente esto. Fabricius trabajaba en pleno siglo XVII, sin telescopios verdaderamente modernos, sin mediciones de distancia interplanetaria verdaderamente precisas, sin ordenadores ni calculadoras, sin fotografía ni espectroscopia. Su logro, visto en este contexto histórico, fue absolutamente monumental. La comunidad científica internacional
reaccionó de manera profundamente dividida ante este descubrimiento radical. Algunos científicos progresistas, como el brillante físico holandés Christian Huygens, reconocieron inmediatamente la importancia histórica del trabajo de Fabricius. Otros, incluidos varios miembros prominentes e influyentes de la prestigiosa Academia de Ciencias de París, se mantuvieron profundamente escépticos durante décadas. El arraigado dogma filosófico de la instantaneidad absoluta de la luz había echado raíces intelectuales demasiado profundas durante demasiados siglos como para ser arrancado fácilmente. Sin embargo, la observación astronómica de Fabricius, repetida y confirmada por otros observadores en diferentes partes de Europa, no podía simplemente ser ignorada o desechada. La caja de Pandora había sido definitivamente abierta. El universo había revelado uno de sus secretos más fundamentales. Las mediciones de precisión del siglo XIX, si Christian Fabricius había abierto dramáticamente la puerta al conocimiento de la velocidad finita de la luz, los científicos del siglo XIX la cruzarían con determinación para no cerrarla jamás. Las herramientas experimentales se volvieron exponencialmente más sofisticadas, los métodos más refinados y elegantes, las mediciones más precisas y reproducibles. El físico e ingeniero francés Armand Fizeau desarrolló en 1851 un aparato verdaderamente ingenioso que merece descripción detallada, una rueda dentada metálica giratoria con precisión mecánica, a través de cuyas numerosas rendijas uniformemente espaciadas enviaba haces colimados de luz brillante. El rayo luminoso viajaba en línea perfectamente recta a un espejo cuidadosamente posicionado a exactamente 8 kilómetros de distancia en las afueras de París, y luego regresaba por el mismo camino. Ajustando con extrema precisión la velocidad de rotación de la rueda dentada, Fizeau pudo medir con notable exactitud el tiempo infinitesimal que la luz tardaba en completar su viaje de ida y vuelta de 16 kilómetros. Su resultado experimental, aproximadamente 315.000 kilómetros por segundo. Todavía no perfectamente preciso según los estándares que vendría décadas después, pero significativa y dramáticamente más cerca de la verdad fundamental que cualquier medición anterior. Su compatriota y rival científico Léon Foucault refinó brillantemente el método experimental, con un sistema diferente basado en espejos giratorios de alta velocidad en lugar de ruedas dentadas. En 1862, después de años de trabajo meticuloso, obtuvo un valor de 298.000 kilómetros por segundo, asombrosamente, casi increíblemente cerca del valor moderno aceptado. Pero el verdadero perfeccionista obsesivo de esta era dorada de mediciones de precisión fue Albert Michelson, un físico estadounidense de origen alemán absolutamente obsesionado con la exactitud experimental hasta el último decimal. En la década de 1880, desarrolló con ingenio extraordinario un interferómetro óptico, un dispositivo revolucionario capaz de medir ondas de luz con tal exactitud microscópica que incluso las diferencias más diminutas e imperceptibles se hacían dramáticamente visibles mediante patrones de interferencia. Sus mediciones finales en 1926, realizadas con equipamiento perfeccionado durante décadas de experimentación, arrojaron un valor de 2.929,79 kilómetros por segundo, apenas increíblemente, solo 4 kilómetros por segundo de diferencia con el valor moderno universalmente aceptado hoy. ¿Por qué era tan absolutamente crucial esta precisión casi fanática? Porque condujo directamente a un problema experimental devastador que sacudiría violentamente la física clásica hasta sus cimientos más profundos. El enigma desconcertante de la suma de velocidades. Aquí precisamente es donde nuestra historia se torna verdaderamente fascinante y profundamente extraña. Imagina vívidamente que estás sentado cómodamente en un tren de alta velocidad que viaja suavemente a 100 kilómetros por hora a través del campo. Decides lanzar una pelota de béisbol directamente en la dirección en que el tren se mueve. La pelota deja tu mano a 20 kilómetros por hora en relación con tu cuerpo y con el vagón del tren. Para un observador completamente estacionario parado en el andén de la estación, observando el tren pasar velozmente, la pelota se mueve a exactamente 120 kilómetros por hora, una simple, elemental, obvia suma aritmética de velocidades. Así funciona perfectamente el movimiento en nuestro mundo cotidiano, en la física newtoniana clásica que aprendemos en la escuela. Las velocidades se suman algebraicamente de manera lineal y predecible. Ahora viene la parte verdaderamente desconcertante, la que desafía toda intuición humana. La luz no sigue esta regla en absoluto, ni siquiera remotamente. Imagina vívidamente que viajas en una nave espacial futurista, moviéndose a exactamente la mitad de la velocidad de la luz,
unos absolutamente inimaginables 15.000 kilómetros por segundo a través del vacío del espacio. Enciendes los potentes faros delanteros de la nave. Según toda la física clásica newtoniana, según todo lo que la humanidad había entendido sobre el movimiento durante siglos, la luz proyectada por esos faros debería avanzar frente a ti a una velocidad combinada de 1,5 veces la velocidad normal de la luz, tu velocidad de 15.000 kilómetros total. Pero increíblemente, imposiblemente, la luz no lo hace. La luz se mueve exactamente, invariablemente, obstinadamente a 2 kilómetros por segundo también. No 450.000 kilómetros Hz, como la física clásica predeciría. No algún valor intermedio dependiente del movimiento relativo. Exactamente 299 siempre, invariablemente, sin excepciones. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo pueden dos observadores diferentes, que se mueven a velocidades verdaderamente enormes entre sí, medir exactamente la misma velocidad idéntica, para exactamente la misma luz? Esto contradice violentamente toda intuición humana, toda comprensión acumulada del movimiento que la humanidad había desarrollado laboriosamente durante milenios de observación y experimentación. Esta paradoja profundamente perturbadora llevó inexorablemente a uno de los experimentos más famosos, más cuidadosamente ejecutados y más consecuentes de toda la historia de la ciencia física. Albert Michelson, junto a su meticuloso colaborador Edward Morley, diseñaron en 1889 una prueba experimental decisiva, un experimento crucis que resolvería la cuestión de una vez por todas. Su razonamiento físico fue absolutamente brillante en su simplicidad lógica. La Tierra se mueve constantemente a aproximadamente de 11.000 kilómetros por hora, una velocidad verdaderamente colosal, alrededor del Sol en su órbita anual. Si la luz realmente viajara a través de algún medio material físico, en ese entonces prácticamente todos los físicos creían firmemente en un hipotético éter luminífero invisible que supuestamente impregnaba absolutamente todo el universo. Entonces el movimiento orbital masivo de la Tierra, a través de este éter omnipresente absolutamente debería ser experimentalmente detectable, mediante mediciones suficientemente precisas. El razonamiento por analogía era perfectamente claro. Imagina vívidamente que nadas vigorosamente en un río con corriente fuerte. Nadar directamente contra la corriente del río lleva considerablemente más tiempo y esfuerzo que nadar a favor de la corriente. Del mismo modo exacto, razonaban Michelson y Morley. La luz que se movía contra el movimiento de la Tierra, a través del éter hipotético, debería medirse como ligeramente más lenta que la luz que viajaba con el movimiento de la Tierra. La diferencia de velocidad sería absolutamente minúscula, microscópica, pero debería ser definitivamente medible con el extraordinariamente sensible interferómetro óptico que Michelson había perfeccionado durante años. Construyeron su aparato experimental con cuidado obsesivo. Lo montaron sobre una plataforma flotante masiva de mercurio líquido para eliminar completamente cualquier vibración mecánica. Dirigieron haces de luz coherente en diferentes direcciones ortogonales relativas al movimiento orbital de la Tierra. Midieron con precisión microscópica, con meticulosidad casi religiosa, repetidamente durante semanas y meses. Luego llegó el resultado experimental, que sumiría a toda la física teórica en una crisis existencial profunda. No hubo absolutamente ninguna diferencia medible. Ninguna. Cero. La luz se movía exactamente la misma velocidad precisa en todas las direcciones espaciales posibles, completamente independiente del movimiento orbital de la Tierra, completamente independiente de la estación del año, completamente independiente de absolutamente todo factor externo. Este resultado experimental nulo fue absolutamente devastador, profundamente traumático para la visión del mundo físico existente, que había dominado la ciencia durante siglos. Muchos físicos prominentes se negaron rotunda y emocionalmente a aceptarlo como válido. Inventaron excusas elaboradas, construyeron teorías cada vez más complicadas y ad hoc sobre un éter que misteriosamente se movía exactamente con la Tierra, o que de alguna manera contraía físicamente la materia de los aparatos de medición para falsear sistemáticamente las mediciones. La famosa contracción de Fitzgerald-Lorentz, una hipótesis puramente ad hoc sin ninguna justificación física independiente,
Afirmaba desesperadamente que los objetos físicos literalmente se encogían, se comprimían en la dirección de su movimiento, a través del éter exactamente, milagrosamente, la cantidad precisa necesaria para que la velocidad medida de la luz pareciera falsamente constante. Pero cada intento desesperado de rescate intelectual parecía más y más desesperado, más forzado, más artificial que el anterior. Era exactamente como intentar frenéticamente estabilizar un muro estructural que se derrumba inexorablemente colocando cada vez más parches provisionales sobre las grietas que se expanden. La física clásica newtoniana, que había reinado suprema durante más de 2 siglos, se encontraba tambaleando al borde mismo del abismo intelectual. El colapso del concepto del éter luminífero. El concepto del éter luminífero no era simplemente una teoría científica conveniente, era una necesidad filosófica profunda, casi una exigencia lógica del pensamiento científico del siglo XIX. ¿Cómo podían las ondas de luz propagarse misteriosamente a través del vacío absoluto del espacio? Las ondas sonoras necesitan absolutamente aire o algún otro medio material para transmitirse. Las ondas de agua necesitan obviamente agua líquida. Por analogía directa, las ondas de luz también deberían necesitar algún medio físico de transmisión, ¿verdad? Esta conclusión parecía absolutamente ineludible. El éter parecía la respuesta perfectamente lógica y natural, una sustancia hipotética absolutamente invisible, completamente inodora, totalmente impalpable, que supuestamente llenaba cada rincón del espacio cósmico y transportaba las ondas electromagnéticas de luz a través del universo. Pero el devastador experimento de Michelson-Morley no había encontrado el más mínimo rastro de este éter supuestamente omnipresente. Experimentos cuidadosamente repetidos en diferentes estaciones del año, en diferentes ubicaciones geográficas, con tecnología instrumental constantemente mejorada, todos producían exactamente el mismo resultado experimental nulo, el mismo silencio desconcertante. Era exactamente como buscar desesperadamente un viento cósmico que demostrablemente, matemáticamente, filosóficamente debía existir, pero no poder sentir su presencia en ninguna parte del universo observable. Algunos físicos teóricos postularon creativamente un éter que de alguna manera se movía exactamente junto con la Tierra, arrastrado completamente por nuestro planeta como si fuera parte de la atmósfera terrestre. Pero esta hipótesis contradecía directamente las observaciones astronómicas bien establecidas de la aberración anual de la luz procedente de estrellas distantes, un fenómeno que requería que la Tierra se moviera a través de un medio estacionario. Otros científicos sugirieron elaboradamente que el éter era de alguna manera parcialmente permeable a la materia ordinaria, permitiendo que los planetas pasaran a través de él sin resistencia detectable. Otros más afirmaron con desesperación creciente que el tiempo mismo y el espacio mismo se doblarían, se distorsionarían de maneras tan precisas y milagrosas que el movimiento de la Tierra a través del éter permanecería para siempre invisible e indetectable. Con cada nuevo intento desesperado de explicación, la teoría del éter se volvía exponencialmente más complicada, dramáticamente menos elegante, profundamente más improbable y científicamente menos satisfactoria. La ciencia física estaba atrapada en un callejón sin salida intelectual aparentemente imposible de escapar. Lo que absolutamente nadie sospechaba en ese momento histórico es que la solución verdadera no vendría en absoluto de un refinamiento gradual de las viejas teorías clásicas, sino de su completa y total demolición conceptual. La crisis existencial de la física clásica hacia finales del siglo XIX. Hacia finales del siglo XIX, una atmósfera extraña, casi esquizofrénica, reinaba profundamente en el mundo de la física teórica y experimental. Por un lado, los éxitos acumulados eran absolutamente abrumadores, casi milagrosos. La mecánica newtoniana clásica explicaba el movimiento orbital de los planetas con una precisión verdaderamente asombrosa, prediciendo eclipses con exactitud de segundos. La termodinámica había hecho técnicamente posible la revolucionaria máquina de vapor y había impulsado directamente la transformación industrial completa de la civilización occidental. Las ecuaciones matemáticas de Maxwell habían unificado brillantemente la electricidad y el magnetismo en un marco teórico coherente y habían predicho audazmente la existencia de ondas electromagnéticas invisibles, ondas que Heinrich Hertz logró demostrar experimentalmente de manera espectacular en su laboratorio en 1880. El experimento nulo de Michelson-Morley era solo la más famosa de estas anomalías. La órbita observada de Mercurio mostraba diminutas pero persistentes desviaciones de las predicciones matemáticas newtonianas, una precesión anómala del perihelio que nadie podía explicar satisfactoriamente.
Las líneas espectrales discretas de los átomos, descubiertas mediante espectroscopia avanzada, no podían explicarse en absoluto mediante la física clásica. La radiación de cuerpo negro producía predicciones absurdas, la llamada catástrofe ultravioleta, que sugerían que toda la energía del universo debería concentrarse en longitudes de onda infinitesimalmente cortas. Y sobre todo, como una nube oscura que dominaba todo, flotaba la angustiosa pregunta sin respuesta. ¿Cómo puede la luz ser siempre, invariablemente, exactamente igual de rápida sin importar absolutamente nada a la velocidad del observador que la mide? Algunos físicos prominentes creían genuinamente que las grandes preguntas fundamentales de la física ya estaban esencialmente resueltas. El famoso físico británico Lord Kelvin supuestamente habría declarado en una conferencia que solo quedaban dos pequeñas nubes en el horizonte por lo demás perfectamente claro de la física. Estas dos pequeñas nubes, el resultado nulo de Michelson-Morley y el problema de la radiación de cuerpo negro, resultarían ser los heraldos oscuros de una tormenta intelectual absolutamente gigantesca que transformaría completa y permanentemente toda la física, toda la ciencia, toda nuestra comprensión de la realidad. El escenario histórico estaba perfectamente preparado para una revolución científica sin precedentes. Lo que la ciencia necesitaba desesperadamente era alguien lo suficientemente valiente, lo suficientemente radical, lo suficientemente genial como para pensar lo completamente impensable, que el espacio mismo y el tiempo mismo no son en absoluto absolutos e inmutables, que la velocidad de la luz no es simplemente una constante numérica más de la naturaleza, sino que define fundamental y completamente la estructura geométrica de la realidad misma. Este alguien extraordinario pronto aparecería en la escena histórica y lo cambiaría absolutamente todo para siempre. El año 1907, el annus mirabilis del joven revolucionario. El año 1907 pasaría inevitablemente a la historia de la ciencia como el annus mirabilis, el año de los milagros intelectuales. Pero mientras la élite física establecida luchaba desesperadamente por soluciones convencionales en sus torres de marfil académicas, en una modesta oficina gubernamental en Berna, Suiza, un examinador de patentes de apenas 28 años trabajaba silenciosamente en experimentos mentales revolucionarios que cambiarían el mundo para siempre. Su nombre, Albert Einstein. El inesperado revolucionario que nadie vio venir. Imaginen vívidamente a un joven científico sin cátedra universitaria, sin acceso privilegiado a laboratorios experimentales, sin conexiones académicas influyentes, sin el apoyo de ninguna institución prestigiosa. Einstein era un auténtico outsider en el sentido más estricto y literal de la palabra. Después de completar sus estudios en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, tuvo enormes dificultades para encontrar cualquier puesto universitario decente. Sus profesores francamente lo consideraban problemático, irrespetuoso, un estudiante que hacía preguntas incómodas y desafiaba constantemente la autoridad académica. Su forma de pensar era demasiado poco convencional, demasiado independiente, demasiado radical para el gusto conservador de la Academia Suiza. Así que finalmente aceptó, casi por desesperación económica, un puesto como experto técnico de tercera clase en la Oficina Federal de Propiedad Intelectual de Berna. Una posición profundamente humillante para alguien con su intelecto extraordinario y sus ambiciones científicas. Pero esta aparente desgracia profesional resultó ser una bendición oculta. Mientras durante el día revisaba meticulosamente solicitudes de patentes para dispositivos electromecánicos, relojes de precisión, circuitos eléctricos, mecanismos de sincronización. Por la noche, en su pequeño apartamento, reflexionaba profundamente sobre los enigmas fundamentales de la física. Sin la presión sofocante de las convenciones académicas rígidas, sin la carga pesada de la doctrina establecida, sin la necesidad de complacer a supervisores conservadores, su mente brillante podía vagar libremente por territorios conceptuales completamente inexplorados. En ese mágico año de 1907, Einstein publicó 4 trabajos científicos absolutamente innovadores, que revolucionarían múltiples campos de la física simultáneamente. Uno explicaba brillantemente el efecto fotoeléctrico mediante la cuantización de la luz, sentando las bases conceptuales fundamentales de la mecánica cuántica emergente. Otro demostraba convincentemente la existencia física real de átomos, a través del análisis matemático del movimiento browniano de partículas microscópicas en fluidos. Uno introducía la teoría de la relatividad especial, reformulando completamente nuestra comprensión del espacio y el tiempo.
y un apéndice breve de 3 páginas contenía posiblemente la ecuación más famosa de toda la ciencia, E=mc². Pero ¿qué impulsó específicamente a Einstein hacia su revolucionaria perspicacia sobre la relatividad? Fue un experimento mental simple que había tenido ya como adolescente de apenas 16 años. ¿Qué se vería exactamente si se pudiera de alguna manera seguir a un rayo de luz viajando a la misma velocidad que la luz misma? Según toda la física clásica conocida, la luz debería aparecer completamente inmóvil, congelada, una onda electromagnética estática suspendida en el espacio. Pero esto contradecía directa y fundamentalmente las ecuaciones sagradas de Maxwell, que absolutamente no permitían la existencia de ondas de luz estacionarias en ninguna circunstancia. Esta contradicción lógica profunda torturó obsesivamente a Einstein durante casi una década completa. Su solución eventual fue radicalmente simple en su formulación, elegante en su economía conceptual y absolutamente revolucionaria en sus implicaciones. Quizás, pensó Einstein con audacia creciente, quizás el problema fundamental no radicaba en la luz misma. Quizás nuestras ideas intuitivas sobre el espacio absoluto y el tiempo absoluto eran profundamente erróneas desde el principio. Los dos postulados fundamentales, la elegancia de la simplicidad radical, la teoría de la relatividad especial de Einstein se asienta firmemente sobre dos pilares conceptuales, dos supuestos fundamentales de una elegancia intelectual absolutamente deslumbrante. El primer postulado, las leyes fundamentales de la física son exactamente las mismas, idénticas, para todos los observadores que se mueven a velocidad constante relativa entre sí. Esto suena casi obvio y trivial al principio, pero las consecuencias lógicas son profundamente impresionantes. Piénsenlo cuidadosamente. Si están sentados cómodamente en un avión comercial que vuela suavemente a velocidad perfectamente constante, no pueden notar absolutamente ninguna diferencia física con estar en un avión completamente estacionario en tierra. Un café que vierten se comporta exactamente igual. Una pelota que lanzan cae exactamente igual. Los experimentos físicos funcionan de manera absolutamente idéntica. No existe ningún sistema de referencia absoluto privilegiado, ningún marco de referencia cósmico especial en todo el universo. La Tierra se mueve constantemente alrededor del Sol a 17.000 km/h. El Sol orbita alrededor del centro galáctico de la Vía Láctea a 828.000 km/h. Pero ninguno de estos movimientos es más absoluto o más real que cualquier otro. Todos son igualmente válidos, todos son completamente relativos. El segundo postulado es aún más revolucionario, más contraintuitivo, más devastador para la física clásica. La velocidad de la luz en el vacío perfecto es exactamente la misma para absolutamente todos los observadores, completamente independiente de su propio movimiento o del movimiento de la fuente de luz. Este fue el aguijón mortal en la carne de la física clásica newtoniana, el resultado nulo desconcertante del experimento de Michelson-Morley que nadie había podido explicar satisfactoriamente. Einstein no lo convirtió en un problema que necesitaba solución, lo convirtió audazmente en un axioma fundamental, una verdad básica del universo. Lo aceptó como un hecho primordial de la naturaleza y preguntó con valentía, si esto es verdadero, ¿qué se deduce lógicamente de ello? Lo que se dedujo inexorablemente de estos dos postulados simples fue nada menos que una reescritura completa y total de nuestra comprensión más fundamental del espacio, el tiempo, la materia y la energía. Dilatación del tiempo, cuando los relojes marchan a ritmos diferentes. Aquí comienza verdaderamente el viaje hacia lo profundamente irreal, hacia lo que parece completamente imposible, según nuestra experiencia cotidiana. De los dos postulados aparentemente simples de Einstein, surge una consecuencia absolutamente impactante, una conclusión que desafía toda intuición humana. El tiempo no es absoluto e inmutable. No transcurre a la misma velocidad uniforme para todos los observadores en todo el universo. Para objetos que se mueven a velocidades muy altas, velocidades que se aproximan a la velocidad de la luz, el tiempo literalmente se ralentiza. Transcurre más lentamente en relación con los observadores que permanecen estacionarios. Imaginen vívidamente dos gemelos idénticos perfectamente sincronizados. Llamémoslos Ana y Borja. Ana decide quedarse cómodamente en la Tierra. Borja, más aventurero, sube a una nave espacial futurista capaz de viajar a velocidades relativistas. Borja viaja al 90% de la velocidad de la luz a una estrella distante a 20 años luz de distancia y regresa por la misma ruta. El viaje completo, medido desde la perspectiva de Ana, que permanece en la Tierra, dura aproximadamente 44 años terrestres completos. Pero cuando Borja finalmente regresa y desciende de la nave,
algo absolutamente asombroso se ha producido. Borja ha envejecido solo aproximadamente 19 años. No es una ilusión óptica, no es un error de medición, no es un truco. Su tiempo biológico realmente ha transcurrido más lentamente. Sus células han envejecido más lentamente. Su corazón ha latido menos veces, ha experimentado menos cumpleaños. Es biológicamente más de 25 años más joven que su hermana gemela que permaneció en la Tierra. Las matemáticas precisas detrás de este efecto asombroso son el llamado factor de Lorentz, simbolizado como jate de gamma, que depende exclusivamente de la velocidad relativa. A velocidades cotidianas ordinarias, el efecto es completamente insignificante, totalmente imperceptible. Un automóvil que viaja a 100 km por hora envejece aproximadamente 0,000 segundos más lento por hora que un automóvil estacionario, completamente, absolutamente imperceptible para cualquier reloj conocido. Pero cuanto más se acerca uno a la velocidad de la luz, más dramático, más extremo se vuelve el efecto de dilatación temporal. Al 50% de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre aproximadamente un 13% más lento. Al 87%, ya transcurre a solo el 50% de su ritmo normal, la mitad de velocidad. Al 99%, el tiempo se arrastra a solo el 14% de velocidad normal. Y al 99,9% de la velocidad de la luz, cada segundo se estira increíblemente hasta convertirse en más de 22 segundos del tiempo normal. ¿Puede esto realmente ser verdad? ¿No es solo una especulación matemática abstracta sin conexión con la realidad física? La respuesta es un rotundo, definitivo, absolutamente verificado experimentalmente. No, la dilatación del tiempo es una realidad comprobada millones de veces cada día en laboratorios de todo el mundo. Confirmación experimental. De aviones comerciales a aceleradores de partículas, en 1973, los físicos experimentales Joseph Hafele y Richard Keating realizaron un experimento elegante y absolutamente convincente que se ha convertido en legendario en la historia de la física. Colocaron relojes atómicos de cesio de altísima precisión, dispositivos capaces de medir el tiempo con exactitud de nanosegundos, en aviones comerciales regulares, y volaron completamente alrededor del mundo, primero hacia el este y luego hacia el oeste. Después del aterrizaje final, compararon meticulosamente los relojes de los aviones con relojes de referencia idénticos que habían permanecido estacionarios en tierra, en el Observatorio Naval de Estados Unidos. El resultado fue exactamente lo que predecían las ecuaciones de Einstein, con precisión microscópica. Los relojes voladores, efectivamente, habían funcionado mensurablemente más lentamente, apenas unos diminutos nanosegundos, pero exactamente por la cantidad precisa que predecían las fórmulas relativistas. El efecto era real, era medible, era absolutamente innegable. El tiempo no es una constante universal absoluta que corre igual en todas partes. Es flexible, maleable, fundamentalmente dependiente del movimiento relativo. Pero eso no es todo. Los físicos de partículas experimentan dramáticamente la dilatación del tiempo, literalmente cada día en sus aceleradores de alta energía. Los muones son partículas subatómicas inestables que se forman constantemente en la atmósfera superior terrestre cuando la radiación cósmica de alta energía choca violentamente con las moléculas de aire. Estos muones tienen una vida media de solo 2,2 microsegundos, apenas 2,2 millonésimas de segundo. En este tiempo infinitesimal, incluso viajando exactamente a la velocidad de la luz, solo podrían recorrer teóricamente unos 660 metros antes de desintegrarse espontáneamente en otras partículas. Sin embargo, detectamos abundantemente muones al nivel del mar después de que han viajado a través de más de 15 kilómetros de atmósfera densa. ¿Cómo es esto físicamente posible? Dilatación del tiempo pura. Los muones se mueven a aproximadamente el 99,8% de la velocidad de la luz. Desde nuestra perspectiva estacionaria en tierra, su vida útil se extiende dramáticamente a unos 35 microsegundos, suficiente tiempo para alcanzar la superficie. Desde la perspectiva del propio muón, su tiempo transcurre completamente normal, pero la distancia atmosférica a la Tierra se ha contraído debido a otro efecto relativista que exploraremos a continuación. Contracción de longitud. Cuando las distancias se encogen, la dilatación del tiempo no viene sola. Tiene una hermana gemela, igualmente desconcertante, igualmente contraintuitiva, la contracción de la longitud. Si el tiempo se ralentiza para objetos en movimiento rápido, entonces lógicamente, inevitablemente, el espacio también debe transformarse.
Y así es exactamente cómo funciona. Para un objeto que viaja a velocidades relativistas extremadamente altas, las distancias en la dirección del movimiento literalmente se acortan, se comprimen, se contraen físicamente desde la perspectiva del objeto en movimiento. Volvamos a nuestro muón cósmico, descendiendo vertiginosamente a través de la atmósfera terrestre. Desde nuestra perspectiva terrestre estacionaria, el muón vive aproximadamente 35 microsegundos debido a la dilatación del tiempo. Desde la perspectiva del propio muón, sin embargo, su tiempo interno transcurre completamente normal, exactamente 2,2 microsegundos. ¿Cómo resuelve el muón esta paradoxia aparentemente imposible? Mediante la contracción de la longitud. Desde su marco de referencia, la atmósfera terrestre entera no tiene 15 kilómetros de espesor en absoluto. Debido a su velocidad extremadamente alta, la atmósfera se ha contraído a solo unos 600 metros de espesor. En sus 2,2 microsegundos de vida, viajando al 9,8 signo de porcentaje de la velocidad de la luz, puede atravesar fácilmente esos 600 metros y alcanzar la superficie terrestre. Ambos marcos de referencia, el nuestro y el del muón, son perfectamente consistentes, perfectamente válidos. Simplemente describen exactamente la misma realidad física desde perspectivas diferentes. Imagina vívidamente que eres un astronauta viajando en una nave espacial futurística hacia Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, situada a aproximadamente 4,24 años luz de distancia. Tu nave viaja al impresionante 9,9 signo de porcentaje de la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de tus amigos y familiares que permanecen cómodamente en la Tierra, tu viaje durará aproximadamente 4,27 años terrestres completos, un poco más que 4,24 años, debido a que tu velocidad no alcanza completamente el 100%, pero desde tu propia perspectiva, a bordo de la nave espacial, debido a la contracción de la longitud, la distancia Próxima Centauri no es en absoluto 4,24 años luz. Se ha contraído dramáticamente a solo aproximadamente 0,19 años luz. A tu velocidad del 9,9 signo de porcentaje de la velocidad de la luz, solo necesitas aproximadamente 2,5 meses de tu tiempo subjetivo personal para completar el viaje. ¿Cuál marco de referencia es el correcto? ¿Cuál perspectiva refleja la realidad verdadera? La respuesta profundamente filosófica de la relatividad especial es que ambos son igualmente correctos, igualmente válidos, igualmente reales. No existe un marco de referencia absoluto privilegiado en todo el universo. La realidad misma es fundamentalmente relativa. Esta es la transformación revolucionaria conceptual que Einstein introdujo audazmente, abandonar completamente la noción newtoniana de espacio y tiempo absolutos e inmutables, y reemplazarlos con un espacio-tiempo relativo, flexible, maleable, que depende intrínsecamente del observador. Este ms², la equivalencia entre masa y energía, pero quizás la consecuencia más famosa, más reconocible, más profundamente revolucionaria de la relatividad especial, apareció casi como una ocurrencia tardía en un breve apéndice de apenas 3 páginas que Einstein añadió a su trabajo original en septiembre de 1907, la ecuación que cambiaría para siempre la historia humana. Este ms², 3 símbolos matemáticos simples, 9 caracteres, incluyendo espacios. Posiblemente la ecuación científica más famosa jamás escrita, y absolutamente, profundamente devastadora en sus implicaciones. Este representa energía, la representa masa, te representa la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo, o más precisamente 299
792,458 metros por segundo exactos. Lo que esta elegante ecuación nos dice con claridad cristalina es que masa y energía son fundamentalmente intercambiables, dos manifestaciones diferentes de exactamente la misma entidad física subyacente. Imagina vívidamente que sostienes en tu mano 1 kilogramo de materia ordinaria, quizás 1 kilogramo de carbón, o de agua, o de cualquier sustancia material. Según este mc², esa masa contiene latente una cantidad absolutamente monstruosa de energía. Calculemos exactamente cuánta energía. 1 kilogramo multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, 1 kilo, corderse sino destir semino vero, setenino vero, 40 siono vero, 1 vero, 40 siono vero, 1 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 vero. 90.000 billones de julios. Esto equivale aproximadamente a la energía liberada por la detonación de 21,5 megatones de TNT explosivo, más que la bomba atómica más poderosa jamás detonada por la humanidad. En cada kilogramo ordinario de materia reside potencialmente esa energía absolutamente colosal, esa potencia destructiva incomprensible. Simplemente permanece bloqueada, aprisionada dentro de los enlaces nucleares que mantienen unidos los átomos. Esta comprensión profunda tuvo consecuencias históricas, tanto magníficas como terroríficas. Por un lado, hizo teóricamente posible la energía nuclear, la capacidad de liberar cantidades inimaginables de energía mediante la fisión o fusión de núcleos atómicos. Por otro lado, hizo físicamente posible las armas nucleares, dispositivos de destrucción masiva capaces de vaporizar ciudades enteras en fracciones de segundo. El proyecto Manhattan, durante la Segunda Guerra Mundial, fue esencialmente una aplicación práctica, brutal, de este EPMS². Cuando se detonó la primera bomba atómica en el desierto de Nuevo México, el 16 de julio de 1945, solo aproximadamente 700 gramos de materia, menos de 1 kilogramo, se convirtieron completamente en energía pura. Esos 700 gramos liberaron una explosión equivalente a 22,000 toneladas de TNT, creando una bola de fuego con temperaturas interiores superiores a 100 millones de grados Celsius, más caliente que el núcleo mismo del Sol. J. Robert Oppenheimer, el director científico del proyecto Manhattan, observando aterrorizado el primer hongo nuclear elevándose majestuosamente hacia el cielo del desierto, recordó inmediatamente un verso del antiguo texto hindú, Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. La relatividad de Einstein había abierto literalmente la caja de Pandora cósmica. Pero este EMS² también tiene aplicaciones pacíficas profundamente importantes. Las centrales nucleares modernas aprovechan controladamente esta equivalencia masa-energía para generar electricidad. Cuando los átomos de uranio se dividen mediante fisión nuclear controlada, una fracción minúscula de su masa desaparece, convirtiéndose completamente en energía térmica que hierve agua, genera vapor y mueve turbinas eléctricas. El Sol mismo, nuestra estrella vital, fuente de toda luz y calor en nuestro sistema solar, funciona continuamente gracias a este EMS². En su núcleo incandescente,
Temperaturas de 15 millones de grados Celsius fusionan constantemente átomos de hidrógeno en helio. En cada fusión, aproximadamente 0.7 signo de porcentaje de la masa original desaparece, transformándose pura y directamente en energía radiante. Cada segundo, el Sol convierte aproximadamente 4 millones de toneladas métricas completas de materia en energía pura. Piénsenlo detenidamente, 4 millones de toneladas cada segundo, durante miles de millones de años ininterrumpidos. Esta energía irradia hacia el espacio en todas las direcciones, como luz solar. La pequeña fracción que intercepta nuestro planeta hace posible toda la vida en la Tierra. Plantas que fotosintetizan, océanos que se calientan, vientos que soplan, agua que evapora y llueve. Tú existes, literalmente, gracias a este MSE que he dado. Cada átomo de carbono en tu cuerpo, cada molécula de oxígeno que respiras, cada fotón de luz solar que calienta tu piel, todo es producto final de esta equivalencia fundamental entre masa y energía descubierta por Einstein. Aplicaciones cotidianas, GPS y la relatividad en tu bolsillo. Quizás pienses que la relatividad especial es pura teoría abstracta, matemática elegante, pero sin relevancia práctica para la vida cotidiana. Estarías profundamente equivocado. Cada vez que usas tu teléfono móvil para navegar con GPS, para encontrar direcciones a un restaurante, para rastrear un viaje en taxi, para marcar tu ubicación exacta en un mapa digital, estás dependiendo directamente de correcciones relativistas incorporadas en el sistema. El sistema de posicionamiento global consiste en una constelación de aproximadamente 31 satélites activos orbitando la Tierra a una altitud de aproximadamente 20,20 kilómetros sobre la superficie. Cada satélite lleva relojes atómicos extraordinariamente precisos que transmiten constantemente señales horarias exactas. Tu dispositivo GPS recibe señales de al menos 4 satélites simultáneamente, midiendo las diminutas diferencias en los tiempos de llegada de estas señales, diferencias medidas en nanosegundos. El sistema puede triangular tu posición exacta en la superficie terrestre con precisión de metros. Pero aquí está el detalle crucial. Los satélites GPS orbitan a aproximadamente 14,000 kilómetros por hora. A esta velocidad, según la relatividad especial, sus relojes funcionan ligeramente más lento que los relojes en tierra, aproximadamente 7 microsegundos más lento cada día terrestre. Simultáneamente, los satélites están en una región de gravedad más débil que la superficie terrestre. Según la relatividad general de Einstein, una extensión de la relatividad especial que incorpora gravedad, los relojes en gravedad más débil funcionan ligeramente más rápido, aproximadamente 45 microsegundos más rápido cada día. El efecto neto combinado es que los relojes de los satélites GPS ganan aproximadamente 38 microsegundos por día en comparación con los relojes terrestres. Esto suena completamente insignificante. 38 microsegundos, ¿quién lo notaría siquiera? Pero las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, 299,792 kilómetros por segundo. En 38 microsegundos, la luz recorre aproximadamente 11,4 kilómetros. Si no se corrigieran estos efectos relativistas, tu GPS acumularía errores de posición de más de 10 kilómetros cada día. En una semana, sería completamente inútil, mostrando tu ubicación en la ciudad equivocada o incluso en el país equivocado. Los ingenieros del GPS incorporaron directamente correcciones relativistas en el software del sistema. Los relojes satelitales están deliberadamente programados para funcionar ligeramente más lento antes del lanzamiento
compensando exactamente el efecto relativista que experimentarán en órbita. Así que, cada vez que consultas Google Maps, cada vez que usas Uber, cada vez que compartes tu ubicación con amigos, estás utilizando tecnología que depende absolutamente de las ecuaciones de Einstein. La relatividad no es abstracta, está literalmente en tu bolsillo. El espacio-tiempo, la cuarta dimensión unificada. Una de las transformaciones conceptuales más profundas introducidas por la relatividad especial es la fusión radical del espacio y el tiempo en una entidad geométrica unificada, el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Antes de Einstein, el espacio y el tiempo eran considerados entidades completamente separadas, independientes. El espacio era el escenario tridimensional, arriba-abajo, izquierda-derecha, adelante-atrás, donde ocurrían los eventos. El tiempo era una dimensión separada, absoluta, universal que fluía uniformemente para todos los observadores en todas partes del cosmos. Einstein demostró brillantemente que esta separación era completamente artificial, una ilusión creada por nuestras velocidades ordinarias relativamente bajas. A velocidades relativistas, espacio y tiempo se entrelazan inextricablemente, se mezclan, se transforman uno en otro. El matemático Hermann Minkowski, antiguo profesor de Einstein, formalizó elegantemente esta idea geométrica en 1908, apenas un año después del trabajo revolucionario de Einstein. Minkowski demostró que los fenómenos relativistas podían visualizarse perfectamente como geometría en un espacio-tiempo de 4 dimensiones. En esta representación geométrica elegante, cada evento, cada acontecimiento específico que ocurre en una ubicación particular, en un momento particular, es representado por un único punto en el espacio-tiempo cuatridimensional. La historia completa de un objeto, su línea de mundo, es una trayectoria curva o recta a través de este espacio-tiempo. Las transformaciones de Lorentz, que describen matemáticamente la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, se convierten simplemente en rotaciones geométricas en el espacio-tiempo de Minkowski, análogas a rotar un objeto tridimensional ordinario para verlo desde diferentes ángulos. Esta perspectiva geométrica profunda llevó a Minkowski a proclamar dramáticamente, de ahora en adelante, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras, y solo una especie de unión de los dos preservará una realidad independiente. El espacio-tiempo no es solo una abstracción matemática elegante, es fundamentalmente real. La luz viaja a través del espacio-tiempo siguiendo trayectorias llamadas geodésicas nulas. Los objetos masivos se mueven a través del espacio-tiempo siguiendo geodésicas temporales. La causalidad misma, la relación causa-efecto que estructura toda nuestra experiencia, está determinada por la geometría del espacio-tiempo. Los límites infranqueables de la velocidad de la luz. Ahora llegamos a una de las consecuencias más profundas, más absolutas, más inquebrantables de la relatividad especial. Nada con masa puede jamás alcanzar o superar la velocidad de la luz. Esto no es simplemente una limitación tecnológica, temporal, que futuras ingenierías podrían superar. Es una ley fundamental, inviolable del universo mismo. La velocidad de la luz no es simplemente un límite de velocidad cósmico arbitrario. Es una propiedad estructural básica del espacio-tiempo. ¿Por qué es esto absolutamente cierto? Volvamos a la famosa ecuación mc². Pero esta ecuación es en realidad una simplificación. La ecuación completa que incluye movimiento es E mi t, mi t, mi t, mu t, mi t, mu t, mi t, mi t, mu t, mu t, ori, 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 ori,
Uri, donde p es el momento lineal del objeto. Para un objeto en reposo, p0 que, esto se reduce simplemente a este EMC cuadrada. Pero para objetos en movimiento, especialmente a velocidades que se aproximan a la velocidad de la luz, algo extraordinario sucede. La masa efectiva del objeto, técnicamente llamada masa relativista, aumenta dramáticamente según el factor de Lorentz-Elcom, a medida que la velocidad se acerca progresivamente a la velocidad de la luz. V tiende hacia infinito. Esto significa que la masa efectiva del objeto también tiende hacia infinito. Y según este mc cuadrado, si la masa tiende hacia infinito, la energía requerida para acelerar el objeto también tiende hacia infinito. Para acelerar incluso una sola partícula con masa hasta exactamente la velocidad de la luz requeriría literalmente energía infinita. No solo una cantidad grande de energía, no solo más energía de la que la humanidad jamás podría producir, energía infinita, más energía de la que existe en todo el universo observable entero. Es matemática, física y fundamentalmente imposible. Los aceleradores de partículas modernos, como el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza, pueden acelerar protones a más del 9.99999, signo de porcentaje de la velocidad de la luz, tan increíblemente cerca de c, que la diferencia es casi imperceptible. A esa velocidad colosal, los protones tienen aproximadamente 7,000 veces su masa en reposo debido a efectos relativistas, pero nunca, jamás pueden alcanzar completamente el 100%. Cada aumento infinitesimal adicional en velocidad requiere cantidades exponencialmente mayores de energía. Es como intentar alcanzar un horizonte que retrocede perpetuamente. Solo partículas completamente sin masa, como los fotones de luz, pueden viajar exactamente a la velocidad c. De hecho, deben viajar a c. No pueden moverse más lentamente ni más rápido. La velocidad de la luz no es solo su velocidad máxima, es su única velocidad posible. Esta barrera absoluta tiene consecuencias profundas para la exploración espacial futura. Los viajes interestelares que exploramos en nuestro documental anterior nunca podrán alcanzar realmente la velocidad de la luz, solo aproximarse asintóticamente a ella. Reflexión final. Una nueva visión del cosmos. La relatividad especial de Einstein no solo resolvió brillantemente el enigma del experimento de Michelson-Morley, transformó completa y permanentemente nuestra comprensión más fundamental de la realidad misma. El espacio no es un escenario rígido e inmutable. El tiempo no es un flujo universal absoluto. La masa y la energía son intercambiables. La simultaneidad es relativa. La causalidad tiene una estructura geométrica. Y sobre todo, la velocidad de la luz emerge como algo mucho más profundo que simplemente qué tan rápido se mueven los fotones. Es una constante fundamental del espacio-tiempo mismo, el límite de velocidad cósmico absoluto, la velocidad a la cual viaja la causalidad misma. Pero incluso, con todo lo revolucionario que fue la relatividad especial, Einstein no había terminado. La teoría solo aplicaba a observadores moviéndose a velocidades constantes, sin aceleración, sin gravedad. La realidad completa requería algo aún más profundo, aún más radical. Requería incorporar la gravedad misma como una manifestación de la geometría curva del espacio-tiempo. Esa historia, la relatividad general, es aún más asombrosa. Pero antes de llegar allí, debemos explorar algo igualmente fascinante. ¿Qué sucedería realmente si pudiéramos viajar cerca de la velocidad de la luz? ¿Cómo sería la experiencia subjetiva? En nuestro próximo capítulo, exploraremos las consecuencias prácticas y observacionales
de viajar a velocidades relativistas extremas. Descubriremos efectos visuales alucinantes, paradojas temporales aparentemente imposibles y las fronteras últimas de lo físicamente posible. El universo es más extraño de lo que imaginas y está a punto de volverse aún más extraño. La barrera energética. ¿Por qué no podemos acercarnos más? Imaginemos que quisieras acelerar una nave espacial de apenas 1 tonelada, aproximadamente el peso de un automóvil pequeño, hasta solo el 10% de la velocidad de la luz. Suena modesto, ¿verdad? Apenas 30,000 kilómetros por segundo. Las matemáticas son brutalmente claras. Necesitarías aproximadamente 450,000 terajulios de energía. Esto equivale aproximadamente al consumo eléctrico total de Estados Unidos durante un mes completo, para 1 tonelada. Al 10%, al 50% de la velocidad de la luz, aproximadamente 13 millones de terajulios. El consumo energético mundial entero durante medio año. Al 90%, más de 150 millones de terajulios. Toda la energía que la humanidad consume en varios años. Al 9.9, signo de porcentaje, signo de interrogación, literalmente miles de veces más. La energía contenida en toda la masa del planeta Tierra apenas sería suficiente. La curva de requerimiento energético no es lineal, es exponencial, asintótica, implacable. Cada fracción adicional de velocidad cuesta exponencialmente más que la anterior. Este es precisamente por qué las naves interestelares que soñamos en ciencia ficción permanecen firmemente ancladas en el reino de la fantasía especulativa. No es meramente un problema de ingeniería avanzada, es física fundamental. El tiempo relativo, calculando la dilatación temporal, el factor de Lorentz, el boom, gamma gobierna, matemáticamente, todos los efectos relativistas. Su fórmula es elegante, donde v es la velocidad del objeto y c es la velocidad de la luz. A velocidades cotidianas, v es prácticamente 1.00000000000, completamente insignificante. Un avión comercial a 900 kilómetros por hora, si 1.00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 0�Aproximadamente, esto significa que en un viaje a Próxima Centauri, 4 y 24 años luz, al 99.99, signo de porcentaje de la velocidad de la luz. Tiempo en tierra, 4.26 años. Tiempo para el viajero, MOVE 22 días. El viajero experimentaría, subjetivamente, apenas 3 semanas, mientras en la Tierra transcurren más de 4 años completos. Sus seres queridos envejecerían más de 4 años, mientras él apenas envejece un mes. Evidencia experimental directa. Muones cósmicos. Los muones atmosféricos proporcionan verificación experimental diaria de la relatividad, formados a 15 kilómetros de altitud por rayos cósmicos, tienen una vida media de 2,2 microsegundos en reposo. A velocidades ordinarias, deberían desintegrarse completamente antes de alcanzar la superficie terrestre. Sin embargo, detectamos abundantemente muones al nivel del mar. ¿Por qué? Viajan al 99.8, signo de porcentaje de c. Su factor Cumbo es aproximadamente 15 y 8. Desde nuestra perspectiva, viven 15 y 8 veces más, suficiente para alcanzar la superficie. Desde su perspectiva, la atmósfera se ha contraído a solo 1/5.8 de su espesor normal. Pueden atravesarla
en su tiempo de vida normal. Ambas descripciones son igualmente válidas. La relatividad no es abstracta, es medible cada día. GPS, relatividad en aplicación práctica. Los satélites GPS orbitan a 20,20 kilómetros de altitud, a 14,000 kilómetros por hora. A esta velocidad, la relatividad especial predice que sus relojes funcionan 7 microsegundos más lento diariamente. Simultáneamente, están en gravedad más débil. La relatividad general predice que sus relojes funcionan 45 microsegundos más rápido diariamente. Efecto neto, 38 microsegundos día. Esto parece trivial hasta que recuerdas que las señales GPS viajan a la velocidad de la luz. En 38 microsegundos, la luz recorre 11,4 kilómetros. Sin correcciones relativistas, el GPS acumularía errores de 10 plus kilómetros diarios. En una semana, sería completamente inútil. Los ingenieros programan deliberadamente los relojes satelitales para compensar exactamente estos efectos. Cada vez que usas navegación, dependes directamente de las ecuaciones de Einstein. La paradoja de los gemelos. ¿Quién envejece realmente? Imagina gemelos idénticos. Teresa permanece en tierra. Miguel viaja en una nave al 99% desea a una estrella distante y regresa. Para Teresa en tierra, el viaje dura 20 años. Para Miguel en la nave, debido a Cumpo 7.0, 9, solo transcurren 2 y 8 años. Cuando Miguel regresa, es biológicamente 17 y 2 años más joven que su gemela. No es ilusión, es realidad física verificable. Pero surge una aparente paradoja. Desde la perspectiva de Miguel, ¿no es Teresa quien se mueve alejándose y acercándose? ¿No debería ella ser más joven? La resolución es sutil. Miguel experimenta aceleración al partir, frenar, dar la vuelta y frenar nuevamente. La aceleración rompe la simetría. Solo Teresa permanece en un marco inercial durante todo el viaje. La relatividad especial solo aplica estrictamente a marcos de referencia inerciales sin aceleración. La paradoja desaparece cuando incorporas correctamente la aceleración. El gran colisionador de hadrones, relatividad extrema, en el LHC, bajo Suiza, protones circulan a 99.9999991 signo de porcentaje de C en un túnel de 27 kilómetros. A esta velocidad asombrosa, Jumpo Rey 7,0000000 veces su masa en reposo, debido a efectos relativistas. Cuando colisionan, la energía cinética se convierte en masa según este MMC cuadra, creando brevemente partículas exóticas que normalmente solo existían fracciones de segundo después del Big Bang. El bosón de Higgs, descubierto en 2012, se produce así. Tiene 133 veces la masa de un protón, manifestándose directamente de la energía cinética de la colisión. Sin relatividad, sin este MCE cuadra, el LHC no funcionaría en absoluto. Los cálculos newtonianos predecirían comportamientos completamente erróneos. Efectos visuales, aberración relativista. A velocidades cercanas a C, la visión misma se distorsiona dramáticamente. La luz de objetos adelante se desplaza hacia el azul, blue shift. La luz de atrás hacia el rojo, red shift. El campo visual entero se comprime hacia adelante. Las estrellas que normalmente están a los lados aparecen directamente frente a ti. El universo parece contraerse en tu dirección de viaje. Además, debido al tiempo finito que la luz tarda en alcanzarte, desde diferentes partes de objetos en movimiento, verías distorsiones rotacionales. Los objetos parecen rotar, incluso moviéndose en línea recta. Simulaciones por computadora muestran que viajar al 90% de que
transformaría el cielo estrellado en un espectáculo visual alucinante, completamente ajeno a nuestra experiencia cotidiana. Límites prácticos. ¿Cuán cerca podemos llegar? Con tecnología actual, nuestras naves más rápidas alcanzan -0.006, signo de porcentaje de C, la sonda Parker Solar Probe. Velocidades relativistas, verdaderas, permanecen completamente fuera de alcance. Conceptos futuristas, como propulsión de antimateria o fusión, podrían teóricamente alcanzar 10-30% de C. Pero incluso esto requiere avances tecnológicos revolucionarios aún no vislumbrados. La barrera del 50% de que probablemente permanezca infranqueable durante siglos, quizás milenios, y el 99% blues de que podría ser eternamente inalcanzable para objetos macroscópicos con masa. La relatividad no es solo teoría elegante, define absolutamente los límites duros del universo físico. La velocidad de la luz, como velocidad de la causalidad. La velocidad de la luz no es simplemente qué tan rápido se mueven los fotones a través del espacio vacío. Es algo mucho más fundamental, mucho más profundo. Es la velocidad máxima a la cual la información puede viajar por el universo. Es la velocidad de la causalidad misma. Imagina que presionas un interruptor aquí en la Tierra que envía una señal para encender una luz en Marte. Marte está aproximadamente 225 millones de kilómetros de distancia en su punto más cercano. Incluso viajando a la velocidad de la luz, esa señal tardará aproximadamente 12,5 minutos en alcanzar Marte. No existe absolutamente ninguna forma de enviar esa señal más rápido. Ninguna tecnología, ninguna física exótica, ningún truco matemático puede violar este límite fundamental. Durante esos 12,5 minutos, los dos eventos, presionar el interruptor y encender la luz, están completamente desconectados causalmente. Ningún observador en el universo, sin importar su velocidad o posición, puede ver la luz encenderse antes de que transcurran al menos 12,5 minutos después de presionar el interruptor. Este límite define la estructura causal del espacio-tiempo mismo. Define qué eventos pueden influir en otros eventos. Define el pasado, el presente y el futuro en términos absolutos relativistas. Conos de luz, el mapa del destino. Para visualizar esta estructura causal, los físicos usan un concepto geométrico elegante llamado el cono de luz. Imagina que enciendes una linterna exactamente ahora mismo. La luz se expande hacia afuera en todas las direcciones a la velocidad de c, formando una esfera de luz en constante expansión. En un diagrama de espacio-tiempo bidimensional, una dimensión espacial, una temporal, esta esfera aparece como dos conos. El cono de luz futuro contiene todos los eventos que podrían ser causalmente influenciados por tu linterna encendiéndose. El cono de luz pasado contiene todos los eventos que podrían haber causalmente influenciado el acto de encender tu linterna. Fuera de estos conos, en las regiones llamadas separadas espacialmente, están los eventos que no tienen absolutamente ninguna relación causal contigo en este momento. No pueden afectarte, no puedes afectarlos, sin importar qué. Un evento en Alpha Centauri, sucediendo exactamente ahora mismo, está separado espacialmente de ti. No puede afectarte durante al menos 4,37 años, el tiempo que tarda la luz en viajar desde Alpha Centauri. La estructura de conos de luz es absoluta. Todos los observadores, sin importar su movimiento, están de acuerdo en qué eventos están dentro de los conos de luz de otros eventos. La causalidad es preservada universalmente. Paradojas temporales. ¿Qué pasaría si pudieras viajar más rápido que la luz? Ahora viene la parte verdaderamente inquietante. Si fuera posible viajar más rápido
que la luz, incluso infinitesimalmente más rápido, la causalidad misma se rompería. No es meramente que podrías llegar a lugares lejanos más rápidamente. Es que podrías literalmente viajar hacia atrás en el tiempo, según ciertos observadores. Aquí está la demostración matemática precisa. Imagina que envías una señal superlumínica, más rápida que la luz, desde la Tierra a una nave espacial que se aleja a alta velocidad. Según la relatividad de la simultaneidad, lo que es ahora para ti, no es ahora para la nave en movimiento. Desde la perspectiva de la nave, tu señal superlumínica llega antes de que la enviaste. Si la nave inmediatamente responde con otra señal superlumínica de regreso, podrías recibir la respuesta antes de enviar tu mensaje original. Esto crea una paradoja causal cerrada, un bucle temporal. Podrías recibir la respuesta, no lo hagas, antes de enviar tu pregunta. ¿Debería hacer esto? La comunicación más rápida que la luz equivale matemáticamente a viajar hacia atrás en el tiempo. Y viajar hacia atrás en el tiempo genera paradojas lógicas insolubles. La paradoja del abuelo y otras imposibilidades lógicas. La más famosa, paradoja temporal, es la paradoja del abuelo. Viajas al pasado y matas a tu propio abuelo antes de que conozca a tu abuela. Esto previene tu propio nacimiento. Pero si nunca naciste, ¿cómo viajaste al pasado para matarlo? Es una contradicción lógica perfecta. El universo no puede existir simultáneamente en un estado donde lo hiciste y no lo hiciste. Algunos físicos proponen resoluciones creativas, universos paralelos que se bifurcan, autoconsistencia forzada, o simplemente que el viaje temporal es físicamente imposible independientemente de la ingeniería. La opción más simple, más elegante, el límite de velocidad de la luz, no es meramente una barrera tecnológica. Es una protección fundamental contra paradojas causales. El universo se protege a sí mismo contra inconsistencias lógicas, haciendo imposible violar la causalidad. Agujeros de gusano, atajos a través del espacio-tiempo. Teóricamente, la relatividad general permite soluciones matemáticas exóticas llamadas agujeros de gusano, túneles que conectan dos regiones distantes del espacio-tiempo. Si pudieras mantener estable un agujero de gusano, podrías entrar en un extremo en la Tierra y salir instantáneamente del otro extremo cerca de Alpha Centauri, efectivamente viajando 4 y 37 años luz sin cruzar el espacio intermedio. ¿Esto viola el límite de velocidad de la luz? No exactamente. No viajas más rápido que la luz a través del espacio. Simplemente tomas un atajo a través del espacio-tiempo mismo. Pero hay problemas monumentales. Primero, todos los modelos conocidos de agujeros de gusano transitables requieren materia exótica, materia con densidad de energía negativa. Tal materia probablemente no existe en el universo real. Segundo, incluso si pudieras crear un agujero de gusano, manipularlo para crear una máquina del tiempo genera exactamente las mismas paradojas causales que la comunicación superlumínica. Stephen Hawking propuso la conjetura de protección cronológica. Las leyes de la física conspiran para prevenir la creación de máquinas del tiempo macroscópicas. Cada vez que intentas crear una, efectos cuánticos o clásicos intervienen para destruir el mecanismo justo antes de que se active. El universo parece diseñado para proteger su propia consistencia lógica. El impulso warp de Alcubierre, curvar el espacio sin mover la nave. En 1994, el físico mexicano Miguel Alcubierre propuso un mecanismo teórico fascinante, inspirado directamente por Star Trek, el motor de curvatura, Warp Drive. La idea es elegantemente ingeniosa. En lugar de mover la nave a través del espacio, expandes el espacio detrás de la nave y contraes el espacio frente a ella. La nave misma permanece estacionaria dentro de una burbuja warp
mientras el espacio fluye a su alrededor. Como la nave técnicamente no se mueve a través del espacio, no viola el límite de velocidad de la luz local. Pero la burbuja misma podría moverse más rápido que g relativo al espacio exterior. ¿El problema? Otra vez, requiere cantidades masivas de materia exótica con energía negativa. Y las estimaciones iniciales sugerían que necesitarías la masa-energía de planetas enteros. Refinamientos posteriores redujeron los requisitos a solo la masa de Júpiter, luego a la masa de una nave espacial. Pero incluso esto permanece completamente fuera de nuestra capacidad tecnológica actual o previsible. Y nuevamente, la geometría de Alcubierre podría permitir paradojas causales bajo ciertas configuraciones. El universo parece resistir obstinadamente todos los intentos de violar la causalidad. Taquiones, partículas hipotéticas más rápidas que la luz. Los taquiones son partículas teóricas que siempre viajarían más rápido que la luz. No es que aceleren a través de la barrera lumínica, nacen ya viajando a velocidades superlumínicas. Matemáticamente, tienen masa imaginaria, en el sentido de números complejos. 1. Esto hace que las ecuaciones de relatividad funcionen inversamente, necesitan energía infinita para frenar hasta la velocidad de la luz, no para acelerarla. Pero nunca hemos detectado un solo taquión en ningún experimento, y su existencia generaría inmediatamente paradojas causales. Podrías usarlos para enviar información al pasado. La mayoría de los físicos creen que los taquiones simplemente no existen. Son curiosidades matemáticas permitidas por las ecuaciones, pero prohibidas por la realidad física. El límite de información. ¿Por qué la velocidad de la luz? ¿Por qué exactamente 299,79 por segundo 58 metros por segundo 58 metros por segundo? ¿Por qué no más rápido? ¿Por qué no más lento? La respuesta profunda es que C no es realmente sobre la luz en absoluto. Es sobre la estructura fundamental del espacio-tiempo. Es la velocidad de conversión entre espacio y tiempo en las ecuaciones de Minkowski. Si mides distancias en metros y tiempo en segundos, C aparece como 299, 792,458 metros por segundo. Pero si mides distancias en años luz y tiempo en años, C un año luz por año. En unidades naturales, donde que un veron, senkeron, espacio y tiempo se vuelven intercambiables. Son diferentes aspectos de una única entidad geométrica, el espacio-tiempo. La velocidad de la luz es simplemente el factor de conversión entre estas dos maneras de medir la misma dimensión fundamental. Consecuencias filosóficas. Un universo protegido contra el caos, el límite de velocidad de la luz, tiene consecuencias filosóficas profundas. Significa que el universo tiene una estructura causal bien definida. El pasado influye en el futuro, nunca al revés. Las causas siempre preceden a los efectos. Sin este límite, la realidad misma sería un caos sin sentido. Los eventos podrían causarse retroactivamente a sí mismos. El futuro podría modificar el pasado. La lógica misma colapsaría. El límite C protege al universo contra su propia inconsistencia. Es una característica, no un error. Es lo que hace posible un universo ordenado, comprensible, predecible. Y quizás lo más notable, este límite emerge naturalmente, inevitablemente, de los dos postulados simples de Einstein. No fue añadido artificialmente. Se deduce lógicamente de la estructura del espacio-tiempo mismo. La velocidad de la luz es el precio que el universo paga por la consistencia lógica, y es un precio que vale absolutamente la pena. El enigma de Einstein, acción fantasmal a distancia. En 1935, Albert Einstein, junto a Boris Podolsky
y Nathan Rosen publicaron un artículo científico que intentaba demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta. El famoso artículo EPR presentaba una paradoja inquietante. Según la mecánica cuántica, dos partículas pueden quedar entrelazadas cuánticamente de tal manera que medir una partícula instantáneamente afecta el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén separadas. Einstein odiaba profundamente esta implicación. La llamó despectivamente Spukhafte Fernwirkung, acción fantasmal a distancia en alemán. Contradecía directamente su creencia fundamental de que ninguna influencia física puede viajar más rápido que la luz. Para Einstein, esto probaba que la mecánica cuántica era incompleta. Debían existir variables ocultas, información adicional desconocida, que determinaba los resultados de las mediciones de antemano. Pero Einstein estaba equivocado, demostrablemente equivocado. El teorema de Bell y la muerte de las variables ocultas locales. En 1964, el físico irlandés John Stuart Bell demostró matemáticamente algo extraordinario. Derivó una desigualdad, ahora llamada desigualdad de Bell, que cualquier teoría de variables ocultas locales debe satisfacer. Local significa que las influencias no pueden viajar más rápido que la luz. Variables ocultas significa información predeterminada que existe antes de la medición. Bell demostró que si existen variables ocultas locales, entonces ciertas correlaciones estadísticas entre mediciones de partículas entrelazadas deben satisfacer límites matemáticos específicos. Luego predijo que la mecánica cuántica violaría estas desigualdades. Las predicciones cuánticas exceden los límites de Bell. Los experimentos decidirían entre Einstein y la mecánica cuántica. Durante décadas, físicos experimentales realizaron pruebas cada vez más refinadas. El físico francés Alain Aspect realizó en 1980 dos experimentos definitivos usando fotones entrelazados. Los resultados fueron absolutamente claros e innegables. La mecánica cuántica tenía razón. Las desigualdades de Bell eran violadas exactamente como predecía la teoría cuántica. Las variables ocultas, locales, no existen. El entrelazamiento cuántico es real. La naturaleza realmente exhibe correlaciones no locales que parecen violar el límite de velocidad de la luz. ¿Viola el entrelazamiento la relatividad? El teorema de no comunicación. Aquí viene la pregunta crucial. Si medir una partícula, aquí instantáneamente, afecta su gemela entrelazada en Alpha Centauri, ¿no viola esto la relatividad? ¿No es esto comunicación más rápida que la luz? La respuesta sutil, profundamente importante es no. Aunque las correlaciones cuánticas son instantáneas, no puedes usarlas para transmitir información. Esto está garantizado por el teorema de no comunicación. Cuando mides tu partícula entrelazada, obtienes un resultado completamente aleatorio, digamos, arriba o abajo, para el spin. No puedes controlar qué resultado obtienes. Tu compañero, midiendo la partícula gemela en Alpha Centauri, también obtiene resultados aleatorios. Solo cuando comparan sus resultados posteriormente, usando comunicación convencional más lenta que la luz, descubren las correlaciones imposibles. Pero para descubrir las correlaciones, necesitan intercambiar información a velocidad máxima c. El entrelazamiento no permite comunicación superlumínica. Puedes pensar en el entrelazamiento como dos dados mágicos, separados por años luz. Cuando lanzas el tuyo y obtienes un 6, el dado gemelo, instantáneamente, también muestra 6, pero no puedes controlar cuándo obtienes un 6, así que no puedes enviar un mensaje. La relatividad permanece intacta. La causalidad está protegida, pero la naturaleza es aún más extraña de lo que Einstein imaginaba.
la expansión del espacio más rápida que la luz sin violar relatividad. Aquí está algo verdaderamente asombroso. El espacio mismo puede expandirse más rápido que la luz sin violar en absoluto la relatividad. La relatividad especial dice que nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz, pero no dice nada sobre qué tan rápido puede expandirse el espacio mismo. Durante la inflación cósmica, una fracción de segundo después del Big Bang, el universo se expandió exponencialmente, duplicando su tamaño cada 10 segundos aproximadamente. Regiones del espacio se separaron entre sí mucho más rápido que c. Incluso hoy, el universo continúa expandiéndose. Galaxias suficientemente distantes se alejan de nosotros a velocidades efectivas superiores a la velocidad de la luz, debido a la expansión acumulativa del espacio entre ellas. La galaxia más distante jamás observada está ahora a aproximadamente 46.000 millones de años luz de distancia, aunque el universo tiene solo 13.008.000 millones de años. Esto solo es posible porque el espacio entre nosotros y esa galaxia se ha expandido más rápido que la luz durante miles de millones de años. Esto no viola la relatividad, porque las galaxias no se mueven a través del espacio, es el espacio mismo que se estira entre ellas. El horizonte cosmológico, regiones para siempre inaccesibles. La expansión acelerada del universo crea un horizonte cosmológico, una frontera más allá de la cual nunca podremos ver, sin importar cuánto tiempo esperemos. La luz de galaxias, más allá de aproximadamente 16.000 millones de años luz, nunca nos alcanzará, porque el espacio entre nosotros se expande más rápido de lo que la luz puede viajar a través de él. Estas regiones están causalmente desconectadas de nosotros para siempre. Los eventos que ocurren allí nunca podrán influenciarnos, y nosotros nunca podremos influenciarlos. El universo observable tiene un límite fundamental, no debido a limitaciones tecnológicas, sino debido a la geometría expandente del espacio-tiempo mismo. Aplicaciones cotidianas, la relatividad en tu vida diaria, más allá del GPS que discutimos anteriormente. La relatividad impregna silenciosamente la tecnología moderna. Los aceleradores de partículas médicos que tratan el cáncer mediante radioterapia dependen completamente de cálculos relativistas precisos. Los electrones acelerados a velocidades cercanas a t tienen exactamente la energía predicha por este mc², no por la física newtoniana. Los imanes potentes en máquinas de resonancia magnética, MRI, explotan efectos cuánticos relativistas en núcleos atómicos. Incluso el color dorado del oro es parcialmente un efecto relativista. Los electrones en átomos de oro orbitan tan rápidamente que experimentan correcciones relativistas significativas, alterando los niveles de energía y cambiando qué longitudes de onda de luz absorbe y refleja el metal. Sin relatividad, el oro sería plateado como la plata. Teorías de velocidad de la luz variable. ¿Podría de cambiar? Algunos físicos teóricos han especulado sobre teorías exóticas, donde la velocidad de la luz no es constante, sino que varía con el tiempo cósmico o con condiciones extremas. La cosmología VSL, Varying Speed of Light, propone que c era mucho mayor en el universo extremadamente temprano, resolviendo potencialmente ciertos problemas cosmológicos sin inflación. Otros sugieren que K podría cambiar en presencia de campos gravitacionales extremos cerca de agujeros negros. Hasta ahora, no hay evidencia experimental convincente de variación en C. Todas las mediciones, desde el laboratorio hasta observaciones cosmológicas distantes, muestran que K permanece obstinadamente constante. Si C variara, las consecuencias serían revolucionarias. Las constantes fundamentales de la física, la constante de estructura fina, la carga del electrón,
la constante de Planck, todas están vinculadas a C. C. Cambiar C reorganizaría toda la física. Por ahora, permanece como la constante más constante del universo. El significado filosófico profundo, viviendo en un universo relativista, la velocidad de la luz no es meramente un dato técnico interesante. Define fundamentalmente nuestra relación con el cosmos. Significa que vivimos en un universo con pasado, presente y futuro bien definidos, donde las causas preceden a los efectos, donde la información tiene significado porque no puede ser retroactivamente alterada. Significa que existe una flecha del tiempo, una dirección objetiva del flujo temporal arraigada en la geometría del espacio-tiempo. Significa que el universo tiene una estructura causal que hace posible el conocimiento, la memoria, la ciencia misma. Un universo sin límite de velocidad sería un caos donde todo podría influenciar todo instantáneamente. No habría localidad, no habría privacidad, no habría individualidad. El límite C nos da espacio para existir como entidades separadas, con historias independientes. Paradójicamente, nos conecta mientras nos separa. La velocidad de la luz, como hilo unificador, hemos viajado desde el descubrimiento histórico de Christian Fabricius, observando los satélites de Saturno, hasta los confines de la cosmología moderna y la física cuántica. En cada paso, la velocidad de la luz emerge como el hilo conductor que unifica toda la física, conecta espacio y tiempo, conecta masa y energía, conecta causalidad y información, conecta lo cuántico y lo clásico, conecta lo microscópico y lo cosmológico. Es la constante que convierte las ecuaciones de Maxwell en la relatividad especial, que convierte este M a C cuadras, que define el horizonte de los agujeros negros, que establece el tamaño del universo observable. No es accidente que C aparezca en virtualmente cada ecuación fundamental de la física moderna. Es la firma de la geometría subyacente del espacio-tiempo mismo. Reflexión final. El universo revelado por la luz. Durante milenios, los humanos miramos las estrellas y asumimos que las veíamos como son ahora mismo. La verdad es infinitamente más hermosa y extraña. La luz de Próxima Centauri, que ves esta noche, salió de esa estrella hace 4:37 años. Estás literalmente mirando el pasado. La luz del sol tarda 8 minutos en alcanzarnos. Si el sol desapareciera repentinamente, no lo sabríamos durante 8 minutos. Durante ese tiempo, el sol desaparecido aún brillaría en nuestro cielo. La galaxia de Andrómeda que observas está a 25 millones de años luz. La ves como era cuando los primeros ancestros humanos caminaban por África. Las galaxias más distantes que vemos están tan lejos que su luz ha viajado durante la mayor parte de la edad del universo para alcanzarnos. Vemos estos objetos como eran hace miles de millones de años, cuando el universo era joven. Cada observación astronómica es arqueología cósmica. Cada fotón es un mensajero del tiempo. La velocidad finita de la luz transforma el universo en una máquina del tiempo natural. Cuanto más lejos miramos en el espacio, más atrás miramos en el tiempo. Este es el regalo final de la velocidad de la luz. Nos permite presenciar la historia cósmica misma, escrita en luz, que ha viajado durante eones para alcanzar nuestros ojos. Somos, literalmente, polvo de estrellas, contemplando estrellas. Y la luz que une todo viaja exactamente 299,458 metros por segundo. Ni más rápido, ni más lento. Exactamente perfecto.